Buenos días mis queridos hermanos, el Señor los bendiga hoy y siempre. Estamos en esta gran aventura, en esta gran travesía juntos de estudiar la palabra de Dios a través de este devocional 40 días con propósito. Recuerden que nuestra meta final es descubrir el propósito por el cual Dios nos ha rescatado y tenemos esta nueva vida. Y hemos estado hablando del tema en esta semana, formados para servir a Dios. Hoy estamos en el día 34, el cual se llama la actitud de los verdaderos siervos. Entonces la palabra de Dios es excelente, porque existe un clarísimo contraste en nuestra cultura cuando hablamos de la grandeza humana. Para el mundo es más grande aquel que tiene mayor prestigio, mayor influencia, más poder, más riqueza, mejor posición social. Sin embargo, Dios piensa lo contrario. El que sirve es el que es el mayor y nuestra grandeza se mide por nuestro servicio a los demás. Definitivamente el Señor va en contracorriente del mundo. Él no quiere que nos enseñoreemos, sino que más bien seamos siervos dignos los unos de los otros. Por eso vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 43, que confirma este argumento. Dice así: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Si tú, mi querido hermano, si tú, mi querido amigo, quieres ser un líder, tienes que ser el que más sirve. Tienes que ser el que más ayuda a los demás. No puede ser el que más manda. No puede ser más el que delega. Sino a su vez, si Dios te ha puesto en una posición privilegiada, lo que tienes es que servir por medio de tus dones y por medio de tus talentos. Dios no nos ha formado para servir a los demás, o más bien nos ha formado para servir a los demás, aunque siempre tendremos la tentación de usar nuestra manera, nuestras cualidades con fines egoístas, o más bien para eludir responsabilidades. Esto significa que aunque estemos dotados, capacitados para hacer ciertas tareas, siempre hay otro tipo de tareas que tal vez sean insignificantes, pero que son tareas que debemos hacer. A menudo Dios nos pondrá delante de oportunidades para servir para lo que no hemos sido llamados exactamente, ¿no? Tal vez para capacidades que no hemos desarrollado, pero tenemos que hacer estas tareas igualmente en obediencia y sujeción a nuestro Dios, para así probar que somos verdaderos discípulos y siervos del Dios Altísimo. ¿Pero qué hacen los siervos? Vamos a Mateo capítulo 7 en la palabra de Dios para verificar esta verdad. Mateo capítulo 7 versículo 16. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? El servicio debe ser legítimo. El siervo debe presentarse legítimo. No podemos ser con doblez o con hipocresía. No podemos hablar una cosa y decir otra. Por eso tenemos que tener una actitud correcta para ser verdaderos siervos. Además de esto, los siervos siempre están disponibles para servir sin vacilar. Leamos esto en la palabra de Dios, en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Un siervo es un soldado, así lo asemeja en esta parte de las Escrituras el apóstol Pablo. Un soldado que recibe órdenes de su general, el Señor Jesucristo. Hacen lo que necesitan, aunque no convenga hacerlo. En el ejército hay que cumplir las órdenes, porque si no, se corre el riesgo de perder la vida. Entonces la pregunta es: ¿estás disponible para Dios en cualquier momento? Eso es una buena pregunta. Recuerda que por encima de nuestra agenda está la agenda de Dios. Él puede decidir cambiar nuestros planes en cualquier momento. Por eso estamos disponibles para
servir a Dios en cualquier momento. Es un gran reto. Otro punto. Los siervos están pendientes de las necesidades. Vamos a la carta de Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice lo siguiente: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es una exhortación del apóstol Pablo que nos anima a no dejar escapar esas oportunidades de servir a algún hermano de la iglesia cuando esté en necesidad. Esa es la prioridad, servir a los hermanos de nuestra congregación, donde Dios nos ha puesto, si vemos que están pasando por una necesidad. Por eso es que tenemos que estar pendientes para así mismo poder entrar y ayudar. Hay que aprovechar el momento de servir, porque quizás Dios nos está llamando, nos está poniendo delante de alguna tarea, de la necesidad de alguien, o hay algo necesario que hacer para la iglesia. En ese momento, nuestro corazón debe estar dispuesto para toda buena obra y así servir al Dios Altísimo. Otro punto es, los siervos verdaderos hacen lo mejor que pueden con lo poco o mucho que tienen. Vamos a entender esto en Eclesiastés, escrito por el rey Salomón en el capítulo 11, versículo 4. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Mis queridos, nunca estará el tiempo perfecto, el día perfecto, el clima perfecto, la edad perfecta, el momento perfecto para servir al Señor. La palabra del Señor dice que si el agricultor espera el clima perfecto, nunca va a comenzar su tarea de sembrar. Por eso les animo, si Dios les está llamando a hacer una tarea específica, usted tiene que tomar la decisión de servir a Dios, porque no habrá otra oportunidad. O tal vez, si tú dejas pasar la oportunidad, ya estarás más ocupado, estarás cansado, estarás haciendo otras cosas, pero esta es la oportunidad para servir a Dios. Por eso los siervos debemos estar pendientes de hacerlo mejor, con muy poco o con mucho. No podemos esperar la situación perfecta para servir a nuestro Dios. Otro punto es, los siervos verdaderos cumplen todas las tareas con la misma dedicación. Hay que tener mucho entusiasmo. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23, lo siguiente: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Eso es un gran reto, servir al Dios invisible. Servir a Dios por fe, poner nuestras manos al servicio. Tenemos que cumplir todas las tareas con la misma dedicación. Por eso la palabra de Dios dice, háganlo con entusiasmo, como si estuvieran sirviendo al mismo Dios Altísimo, al Señor de las alturas. Por eso tenemos un gran reto por delante para recibir esa gran y anhelada bendición del Señor. Otro punto es, los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Ministerio que significa llamado o servicio. Los siervos verdaderos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y contemplan sus compromisos. No dejan su trabajo a medias ni lo abandonan a la mitad. Eso lo podemos ver en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. En la sagrada palabra del Señor podemos leer esta gran verdad de ser verdaderos fieles al ministerio. Entonces, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Pues la verdad es que es triste ver cómo muchas iglesias y organizaciones, Dios quiera que no sea la nuestra, tienen que aprender a improvisar, porque uno o varios que se han comprometido al principio han terminado abandonando y dejando el ministerio y nos han dejado colgados. Sé que hay circunstancias de la vida donde se tiene que salir, pero siempre hay que salir por la puerta grande.
pero nunca podemos abandonar esa gran tarea. ¿Por qué? Porque no fue impuesta por los líderes de la iglesia, no fue impuesta por el pastor de la iglesia. Esta tarea fue encomendada por el mismo Dios para servicio de los demás. Entonces el verdadero siervo debe tener una actitud fiel hasta el final para terminar la tarea que Dios le ha encomendado. Tenemos otro punto como los siervos verdaderos mantienen un perfil bajo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Para entender este punto de mantener un perfil bajo que dice la palabra de Dios. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El apóstol Pedro da un ejemplo acá con los jóvenes, que deben sujetarse a los pastores de la iglesia. No tienen que hacer lo que digan los pastores, pero deben tener en cuenta que esta autoridad que Dios puso en la iglesia es para que los jóvenes se sujeten a ella, acudan a ella y puedan así descansar y tomar buenas decisiones. Queridos jóvenes, queremos velar por sus corazones. Por eso es inevitable preguntar su estado espiritual y asimismo interesarnos por sus vidas. Pero más bien, para este punto, dice que debemos aceptar las autoridades que Dios ha puesto, porque el siervo debe tener un perfil bajo. ¿Qué significa esto? Que el siervo hace las cosas que le encomiendan, no que se le ocurren. El siervo debe hacer lo que le manda su Señor, no lo que le parezca. Y debe haber una actitud de humildad. Humildad es aceptar la tarea que, aunque no nos guste, en el tiempo, el modo y el lugar, la hacemos con alegría porque es para nuestro Dios. Ese es el perfil bajo de humildad que debemos aceptar y tener actitud los siervos del Señor. Es indubitable saber que para servir tenemos que desarrollar estas actitudes. Para poder servir con excelencia y recibir la tan anhelada recompensa que Dios tiene guardado para sus siervos, debemos seguir adelante y cumplir con este propósito. Por eso, mi querido amigo, si tú nos vienes siguiendo en nuestras redes y estás acostumbrado que en el mundo el líder es el que manda y los siervos son los que obedecen, hoy aprendimos que la verdadera actitud de servicio es servir a los demás para ser un buen líder. No se nos olvide. Si queremos engrandecernos en el servicio, debemos servir a los demás y desarrollar estas actitudes que vimos. Dios los bendiga. Oremos. Padre, muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por el servicio que pones en nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar la actitud para servir a los demás como tú nos serviste a nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el gran nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Un saludo.